Ya. Aquí es. Entonces, pues sí, efectivamente, ¿no? Como que dices, es la misma situación que vivimos hoy día, ¿no? O sea, tenemos tantas evidencias de la existencia de Dios, tenemos tantas evidencias del sacrificio de Jesús y aún la gente no cree, aún la gente duda, ¿no? O sea, es como dice Jesús, ahí tuvieron a Juan y ¿qué dijeron de Juan, no? Que no, que era sí, un hombre que demonio tenía, dice aquí. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen que también, ¿no? Pues, ¿qué le dijeron? Que era de Belcebú, ¿no? Ajá. Entonces, la verdad es que somos una generación, desde entonces ya era una generación difícil y seguimos viviendo esa misma situación de incredulidad, de falta de fe, ¿verdad? De poner nuestros ojos en otras cosas, de dar más confianza a la dianética, dar más credibilidad a lo que dice la ciencia y no lo que dice Dios, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, seguimos siendo ese tipo de generación. ¿Algún otro comentario de esta pequeña porción? ¿Madre? Es que vemos ahí que no le damos... Ah, mi mamá. A ver, Ma, y luego Rocío. No, bueno, sí, que simplemente en esta época actual de pandemia nos dejamos llevar muchas veces por los comentarios, por la información que hay en el celular, en el radio, en la tele. Nos dejamos llevar, pues mucha gente se llena de temores, no hablo de mi persona, ni de nadie en lo particular, de la gente en general. Y sin embargo, no, bueno, se llena de temor en lugar de tener esa fe de que Dios nos está protegiendo, de que Dios no va a permitir que nos contagiemos, que no, si somos prudentes y somos obedientes a la disciplina que se debe llevar. Hoy vino un vecino a hacer unas preguntas, a pedir un favor de que le diéramos unos datos y sin cubrebocas, como si nada pasara. Y la verdad es que sí me molesté y se lo dije, que no traía cubrebocas, que cómo es la que veía cómo estaban las cosas en cuanto a la pandemia y que no guardaban pues ni la distancia, ni la disciplina, ni mucho menos. Pero bueno, me estoy medio saliendo del tema. Empecé por decirlo ya me confundí una con otra. De que no confiamos en Dios lo suficiente para relajarnos, para no temer nada, absolutamente nada, para tener toda la confianza de que Dios nos está protegiendo. No llegamos a tener esa fe, como que dice uno, debe ser una fe ciega. Al contrario, debe ser una fe tan viva, tan cierta, tan clara que nos ahí dejo el comentario porque ya no sé si abordé otro tema que me desvía un poco. Pero la finalidad es decir, de tener esa fe completa, esa fe entera de que Dios está con nosotros, nos está protegiendo y que Él nos prometió que nada nos iba a pasar y Él lo va a cumplir. Así es, Ma. Ya
Gracias. Ahora escuchamos a Rocío. Sí, pues yendo a donde dice que Juan el Bautista era un hombre peculiar, por decirlo así, que guardaba muchas de las cosas de la ley, y pues ellos estaban bajo la ley, ¿no? O sea, y todavía no, Jesucristo no había muerto, no había gracia, entonces él era muy estricto, muy estricto, y no comía nada que no debía, y era un hombre que si lo tuviéramos en estos días, pues muy excéntrico o muy peculiar, ¿no? Que entonces a la gente lo criticaba y lo juzgaba y demás por eso, por ser, pues que no comía esto y que no comía aquello y que era muy legalista, por decirlo así, y se apegaba mucho y pues él no tenía ningún empacho en ir y gritarle sus pecados a Herodes y decirle, y por eso lo juzgaban. Pero viene Jesucristo que era totalmente lo opuesto en el sentido de que él comía con los publicanos, comía con los pecadores y tomaba vino y no hacía distinción de personas, él convivía con la gente y también lo criticaban. Si eres todo legalista, te critican. Y si eres abierto y convives y todo, también te critican. Entonces, pues no, que tan cristiano, pues si Velo está sentado junto a no sé quién y se tomó una copa de vino. Y yo me acuerdo cuando empezaba con mi tía Gloria, a ir con mi tía Gloria, que una vez tenía un vinagre de vino, Domecq, en su alacena, y alguien que estaba ahí en su casa fue y sacó la botella y enfrente de todos los que estábamos ahí le dijo, no, que muy cristianos y sí tienen aquí este vino, ¿no? Y era vinagre de vino. Era un niño, era un jovencito, pues, un chamaquito. Pero vamos, sí hay esa cosa de que no les das gusto si eres legalista malo, si no eres legalista, y si tienes, y si no, y si te tomas una copa de vino te juzgan, pero pues eso es lo que, ahora sí que a uno le decían legalista y al otro lo criticaban y total que uno tenía demonio porque era legalista y el otro decían que tenía demonio porque era legal, porque era todo lo contrario. Entonces, la verdad es que en ese sentido estamos pasando por lo mismo y estamos siendo juzgados constantemente, ¿no? O sea, los católicos pueden ser católicos y pueden llevar su religión como se les pega la gana y absolutamente nadie los critica. Y nadie dice, no, que muy católico, pero que no te declares cristiano, porque en ese momento estás en el ojo de todo mundo y viendo a ver qué haces y qué no haces para señalarte y para decirte, no, que muy cristiano. Entonces, pues eso, ahora sí que eso es lo que creo que esta porción nos dice, ¿no? Pero ya, era lo que quería comentar. ¿Qué estamos haciendo nosotros, verdad? Aquí el chiste es ver cómo es que si nosotros sí, ¿verdad? Si lo estamos identificando, si lo estamos reconociendo, si lo estamos aceptando, ¿verdad? Aquí es la aplicación a nuestra vida. No somos de esos que no nos dan gusto, al contrario, ¿verdad? Estamos valorando cada palabra de la boca de Dios y poniéndola en práctica. Y luego, miren, la siguiente porción dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti.
Entonces aquí digo, ay, Dios mío, pues qué palabras tan fuertes, ¿verdad? Aquí la pregunta que puse, ¿verdad? Era que, ¿por qué condenó Jesús a Corazín, a Betsaida y a Capernaum? Que veíamos, estuvimos buscando en un mapa. Actualmente ya no está Capernaum como tal, pero sí se puede identificar, ¿no? Y salen como que son lo mismo, ahora es como que la misma región. Pero ¿se acuerdan que unos capítulos anteriores leímos algo que dijo Jesús, y Jesús fue a su ciudad, y que decíamos, pero ¿cómo? ¿No era Belén, no era Nazaret? No, Capernaum. O sea, él se refería a Capernaum, ¿verdad? Entonces, pues, ¿por qué creen que habló de esta manera? Pues porque llegó la luz a esas ciudades, porque llegó el mismo a hablar y a hacer toda una serie de señales y milagros y no se arrepintieron. Y aquí la clave es esa, que no estaba resplandeciéndoles la luz, la verdad, lo tenían ahí mismo y no fue suficiente para que ellos se arrepintieran. Entonces, de ahí que ese es el pecado más grande, no arrepentirse, ¿no? Haber escuchado y no arrepentirse, haberlo conocido y no arrepentirse, haber visto tantas maravillas y milagros y no se arrepintieron. Entonces eso es por eso el castigo es mayor para esas ciudades, y luego todavía siendo su ciudad, ¿no? Ahora sí que los suyos, y como dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y entonces, pues de ahí que se nos abre la puerta a nosotros, a todos los gentiles. Entonces, pues todo está dentro del plan de Dios y yo creo que nada se salió del control de lo que el Señor tenía para nosotros. Pusiste tu micrófono en silencio, Sally. Bueno. Pati, por ejemplo, ya no apareció. Es que no se ve, ¿cómo está? Perdón. Sí, exactamente, ¿no? O sea, vemos que tenían toda la evidencia, que todo lo que pasó ahí, todos los milagros que sucedieron ahí, el de la suegra de Pedro, el del ojo, el ciego, o sea, fueron tantas las cosas que se hicieron y aún así no se arrepintieron, ¿verdad? Y inclusive, pues, ¿qué les dijo? Cuando envía a sus discípulos, ¿qué fue lo que les dijo? Que a dónde fueran, ¿verdad? Ahí. A Jerusalén y a todo. Sí, pues ahora sí que yo siento que es para que se cumpliera la escritura, ¿no? O sea, que no fue así como, pues como una sorpresa, él sabía lo que iba a pasar, pero eso es lo terrible, y pues lo que podemos ver nosotros ahora es qué terrible de la gente que conoce a Jesús, que sabe la verdad y que le da la espalda y que ahora sí que no camina con él y no camina conforme a su voluntad, ¿no? O sea, conociéndolo, o sea, va a ser menor el castigo para alguien que no lo conoció y que no tuvo oportunidad, que la gente que ha tenido la Biblia en las manos y lo ha conocido y sabe cuál es la verdad y le dan la espalda viviendo sus vidas como se les pega la gana. Eso es lo que, ese es el peor, lo que va a ser el peor castigo para esa gente, va a ser peor que para los que no lo conocieron, ¿no? Que no tuvieron ahora sí que oportunidad de tener una Biblia y de leerla y de conocer la verdad, ¿no? Ajá. Exactamente. Entonces, pues ahí todo es aplicable, ¿verdad? Aplicación personal, aplicación a cada uno de nosotros, de todo lo que hemos visto y si estamos dando esa evidencia. Déjame ver si había alguna otra pregunta de esta parte. Bueno, que era de especial de Capernaum, ¿verdad? Pues que él lo llamaba su ciudad, ¿no? Y pues, como dices, y se va cumpliendo porque el Señor sabía de antemano, ¿verdad? Lo que iba a pasar. No porque él hubiera querido de esa manera, sino que él sabía de antemano lo que iba a pasar. Y bueno, continuamos aquí y dice,
En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y aquí, bueno, aquí hubo muchas cosas que me llamaron la atención, ¿verdad? De este versículo, que le está, bueno, en primera la manera de alabar de Jesús al Padre, ¿verdad? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Entonces, preguntaba yo aquí, ¿quiénes son los sabios y entendidos y quiénes son los niños? ¿A qué se refiere este texto? Los sabios y entendidos serán los fariseos. Ajá, fariseos. En ese momento, ¿verdad? Eran los fariseos. ¿A quién más se podría referir? A los escribas. Ajá, los escribas, exacto. ¿Verdad? Ellos lo pudimos ver claramente desde que llegaron los sabios, ¿no? A preguntar dónde había nacido el Mesías, y ellos contestaron dónde iba a nacer con detalle, ¿verdad? Pero pues ni aún así ellos pudieron entenderlo. Ay, gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Había refrescos ahí, hielo. Ah, ok. Ay, Dios, ya nos vamos a volver a quedar sin tiempo. Vamos a apurarnos. Ay, no. Pasaron 40 minutos tan rápido. Sí, hombre. Y ya son 10:27. Ay, Dios mío. Dije, ay, Sí, porque vemos que los sabios y los entendidos se van a la letra y van a lo que estudiaron, a lo que dice aquí o dice allá, o sea, obviamente en ese entonces pues era a las escrituras, al Antiguo Testamento, y ellos se iban a la letra, a ajá, lo que está escrito, pero no, realmente no era por amor al Padre, por amor a Dios que hacían las cosas, sino era por religiosidad, ¿no? ajá. Y como dice la Biblia, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, todos los sabios y entendidos, pues, que es como ahora pues, los que son muy conocedores, los teólogos, hay un montón de Ajá. teólogos, todos los sacerdotes estudian teología y se ¿Qué supone que dijiste, se sabe en María? la Biblia casi casi que de pasta a pasta, ¿no? Y Sí, ves que como no tienen el espíritu, pues no les sirve de nada, ¿no? Entonces, pero aquí dice que el Señor los escondió de ellos, ¿no? así es. Entonces, pues ves que a él lo que ve, como dice la palabra, es el corazón. Y entonces por eso dice, se los revelaste a los niños, porque los niños tienen una fe ciega. O sea, tú dile a un niño que Santa Claus existe y te lo cree, como Claro, lo hicimos cuando fuimos niños, y que los Reyes Magos, y lo crees, y cualquier cosa que le digas a un niño, sobre todo si es su papá quien se lo está diciendo, el niño lo cree ciegamente, por decirlo así, ¿no? El niño lo cree. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros, tener un corazón que le crea a Él de esa manera, totalmente una fe entregada, que le crea, que no necesite evidencias. O sea, los niños, al menos los de antes, no sé ahora, no se ponen a decir, ay, sí, ¿cómo cabe Santa Claus en la chimenea? Ay, sí, y a ver, dime cómo vuelan los renos. Y, ay, sí, y a ver, dime cómo le hace para, o sea, no, el niño simplemente cree y no cuestiona. exacto. Entonces, y los sabios y los entendidos todo cuestionan y todo están queriendo entender porque son sabios. Entonces, como son sabios, nadie les puede venir a enseñar. Y en fin, entonces, pues yo entiendo que esa es la manera que Dios quiso hacerlo, ¿no? Ajá, Para ver el corazón de quienes realmente creen en Él con esa fe como la de los niños, ¿no? exactamente. Y hay varios textos. Yo estuve buscando varios textos acerca de esto de los sabios, y la verdad es que sí es muy interesante ver, déjenme leerles, aquí tengo uno.
Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Eso está en 1 Corintios 3:18, ¿no? Entonces, eso hablándonos también como cristianos, ¿no? También habemos unos que pues ya nos creemos como que los muy sabios. Después otro dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3:7. Hay otro dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En 1 Corintios 14:20. Entonces vemos cómo ahí nos está hablando, ¿verdad? También, pues de cuál es la actitud que quiere que tengamos, ¿verdad? Que seamos niños, dice en la malicia, que seamos niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y que ninguno de nosotros, pues tampoco seamos sabios en nuestra propia opinión, ¿no? Sino tener esa humildad de que podemos, pues recibir, o sea, no, como dice, lo único que sé es que no sé nada, ¿no? Llegamos a esa conclusión. Sabemos, pero no, muy limitados, ¿no? No tenemos un conocimiento completo de la palabra. Así es que, pues sí, esta parte de la sabiduría, de quiénes son los sabios y quiénes son los niños, pues el Señor quiere que seamos sabios, pero no en nuestra propia opinión, ¿verdad? Sino con la sabiduría de Él. Pero en ese tiempo, como dijeron, pues sí, los escribas, los fariseos se creían los más sabios, ¿no? Ajá. Muy bien, déjenme continuar aquí leyendo. Dice, aún así, en el versículo 26 dice, Padre, dice, porque así te agradó. Todas las cosas, así le agradó dárselo a los niños, ¿no? No a los sabios. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mí. Dice, los discípulos, no, espérame, porque estaba aquí, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar y les ayudaré a llevar su yugo. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para sus almas, porque mi yugo es delicado y ligera mi carga. Déjenme ver aquí. A ver, entonces aquí dice, según este versículo, ¿qué le fue entregado a Jesús según el versículo 27? Todas las cosas. Todas las cosas, ¿verdad? ¿Y como qué son todas las cosas? Todo. La sabiduría, ¿qué? Pues el mundo entero, ¿no? Todo lo que existe, todo lo creado por él, ¿no? Todo creado, sí. Así es, ¿verdad? Pero la tierra se dieron cuenta que podía parar y calmar una tempestad, que podía, o sea, que podía curar una enfermedad, que podía sacar un demonio, que podía, o sea, que era Señor de absolutamente todo, ¿no? Exacto, exacto. Y dio evidencia. ¿Se acuerdan que decíamos, el Señor estaba mostrando la autoridad que se le había dado sobre todas las cosas? Exacto. Dice, según este mismo versículo 27, ¿cómo podemos conocer al Padre? A través del Hijo. ¿Y cómo conocemos al Hijo? A través del Padre. ¿Cómo? A través del Padre, ¿no? ¿Cómo conocemos al Hijo? A través del Padre. Dice, todas las cosas, bueno, no dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
Pero a Jesús, cómo lo estamos conociendo a Jesús? Pues por medio de su palabra. Ujú. Por medio de su palabra, por medio de la oración, de ese tiempo de intimidad con Él, ¿verdad? De caminar diario, día a día con Él, tomar decisiones con Él, que sea el centro de nuestra vida, que sea el centro de nuestros matrimonios, de nuestras familias, ¿no? Aquí como dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, ¿no será que es a quien tenga la fe para creer en Él? O sea, como que sí lo conocemos a través de la palabra, pero ¿cuánta gente tiene una Biblia en la mano y está cegado como, ahora sí que, porque no lo ve? O sea, vemos cuántas y cuántas religiones tienen una Biblia y sin embargo no tienen la verdad y no se les está revelando, o sea, no tienen la revelación. Exacto. Entonces yo creo que lo que es aquí muy, muy importante es tener fe en Jesucristo y en ese momento la revelación llega por medio de Cristo y lo podemos conocer, porque si no tenemos esa revelación que nos da Jesucristo, podemos leer y leer y leer, y cuántas veces no, antes de tener un encuentro con Él verdadero, leímos la Biblia y nos quedaba